Hola, muy buenas tardes. Saludándoles a nombre de ProOncavi, Oncología y Calidad de Vida. En nuestro programa Prevención en Acción. El día de hoy vamos a hablar del Día Mundial del Linfedema y sobre todo, bueno, qué es este padecimiento, cómo se relaciona con los pacientes que son oncológicos. Y para ello, en esta primera parte nos acompaña nuestro oncólogo médico y presidente de ProOncavi, el doctor Homero Fuentes de la Peña. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes, Salvador, muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Un placer que estén con nosotros. Y bueno, pues se conmemora el día 6 de marzo, en unos 4 días más, el Día Mundial del Linfedema, desde que en el 2008 las distintas asociaciones de pacientes de diferentes países decidieron celebrar este día de una manera coordinada. Y pues a partir del 2008 cada año se hace referencia a este padecimiento que, si bien a veces ni siquiera los mismos oncólogos lo toman en cuenta, sí puede llevar a quienes padecen esta enfermedad a tener problemas desde su movilidad, su calidad de vida, cuando se puede prevenir y cuando además se puede tratar de manera adecuada. Entonces, vamos a platicar de lo que es el linfedema y de cómo afecta a los pacientes oncológicos, considerando que no nada más puede afectar pacientes con cáncer, puede afectar a otro tipo de personas, pero nos vamos a enfocar en los padecimientos más comunes relacionados a la oncología. Entonces, muchas gracias, doctor. De hecho, bueno, hubo apenas hace unos cuantos años, muy poquitos, hasta un congreso internacional de linfología, donde, bueno, ahí se reiteró la importancia de dar a conocer a las personas la necesidad de conocer cómo pueden prevenir y reducir los riesgos, como en todo. Prevenir sale mejor que estar remediando. Así es que entramos en materia, doctor. ¿Qué entendemos por linfedema y qué es eso? Bueno, para entender el linfedema, déjame definirlo como una alteración del sistema linfático que se asocia a la hinchazón. Edema quiere decir acumulamiento de líquido. Linfático, viene del sistema linfático. Es decir, el linfedema es una acumulación de líquido procedente del sistema linfático, habitualmente por razones de carácter obstructivo. Y es muy importante que entendamos, para empezar, qué es el sistema linfático, cómo funciona el sistema linfático y de qué manera nosotros podemos reducir esto. Primero, si hacemos una analogía y entendemos que el sistema linfático de nuestro organismo es algo así como el sistema de drenaje de la ciudad, podríamos decir que los ganglios serían como las alcantarillas, ¿sí? Y si nosotros tapamos las alcantarillas, pues lo que vamos a tener es charcos, ¿no? Se nos va a encharcar cuando la alcantarilla está tapada. El linfedema lo vemos mucho más común en pacientes con cáncer de mama que son sometidas a cirugía o a radioterapia, en donde se ve afectada las coladeras precisamente del sistema linfático que tenemos en el drenaje de la glándula mamaria. Pero como bien apuntas, no es el único padecimiento ni es el único sitio. También tenemos pacientes, por ejemplo, con linfedema en las extremidades inferiores. ¿Cuáles son estos? Los pacientes que en un momento dado presentan problemas de obstrucción linfática, sobre todo a nivel del hueco pélvico o de las ingles, por donde regresa el sistema linfático de nuestro organismo. Redondeando, el linfedema es un padecimiento relativamente frecuente que se presenta como consecuencia del daño y la obstrucción de los relevos linfáticos que retornan la linfa a nuestra circulación.
¿Siempre se van a presentar causados por una cirugía o puede haber otras causas para que se presente este padecimiento? No, hay muchas causas por las cuales se puede presentar el linfedema. Te voy a poner un ejemplo. Tú tienes un accidente, ¿sí? En donde se lesiona el canal obturador a través del cual recorre la linfa de tu pie hacia el resto de tu organismo de regreso, porque es un sistema de drenaje que regresa. Si tú tapas la coladera a nivel de las ingles, por ejemplo, pues el encharcamiento va de la ingle para abajo, por ejemplo. Y eso no tuviste que tener necesariamente una cirugía. Tuviste un daño traumático, por ejemplo. O tuviste una obstrucción porque un tumor pélvico, por ejemplo, está ahí y se salió de su sitio. O tuviste algún daño en la estructura por alguna otra razón, o tienes una lentificación del retorno venoso condicionado a lo mejor por el espesor de la linfa, por residuos, así como si fueran la aterosclerosis en los vasos sanguíneos. En este caso se daría en los vasos linfáticos. O sea, no es la única. Recapitulando, nosotros tenemos, como lo mencionas, igual que cualquier ciudad, un sistema de drenaje, que es por donde va a pasar todo lo que se va a desechar a través de ese liquidito en nuestro cuerpo, y si se llega a estancar en alguna parte, pues va a pasar como cualquier estancamiento de agua, ¿no? Que se empieza a echar a perder, se pudre, huele feo y causa problemas. En el caso de nosotros, lo que hace es que se empiece a hinchar, pero puede llegar a delimitar tanto las funciones de las personas que es incapacitante, tengo entendido, ¿verdad? Fíjate que los linfedemas, como todo, empiezan por ser leves, después son moderados, después son severos y después pueden ser muy severos. Al grado de que tú puedes tener un brazo, por ejemplo, en el caso de las pacientes con cáncer de mama, que son mastectomizadas o que son manejadas con radioterapia en la axila, el brazo puede ser incluso más ancho que tu pierna, por ejemplo, ¿sí? Imagínate lo que implica el peso, lo que implica la disminución de la movilidad y la funcionalidad que puede tener ese brazo. Se vuelve algo terriblemente incómodo y se vuelve algo que deteriora de manera muy notable la calidad de vida de las personas. Bueno, de hecho, casi siempre que se habla del linfedema se habla del brazo y se asocia más a cáncer de mama y a cuando les hacen la cirugía de la mastectomía. Sí. Pero también se habla de que puede presentarse en las piernas. Sin embargo, también tengo entendido que puede afectar la cabeza, el cuello, y que empieza primero como un tipo de hinchazón, una sensación como de pesadez, dolor en la parte afectada, que se puede, si es en la mano o en los pies, pues extenderse a los dedos, abolladuras cuando se presiona la zona hinchada, hinchazón suave al tacto y que generalmente no duele al principio. Y el problema es ese, que como nos falta información y como no nos duele al principio, pensamos que eso se va a pasar y que es natural. Mi pregunta sería, ¿cualquier hinchazón que se presente en las extremidades está asociada al linfedema? No, no cualquiera. Hay que distinguir al linfedema del edema, por ejemplo. El edema es la acumulación de líquido, pero no de líquido linfático. A ti, para fines prácticos, se te hincha la pierna, ¿sí? Pero tu pierna se puede hinchar porque tienes una obstrucción de tipo venoso, o porque tienes una obstrucción de tipo arterial, o porque tienes una obstrucción de tipo linfático, o porque simple y sencillamente estás acumulando líquidos por algún problema de orden metabólico. Por ejemplo, es común que los enfermos cardiovasculares, cuando tienen insuficiencia cardíaca, empiecen a tener edema de las extremidades inferiores, que no es linfedema, es edema. El linfedema tiene la característica peculiar de que atañe al sistema linfático. Y miren, nada más para darnos una idea, nada más en el cuello tenemos alrededor de 300 ganglios, o sea, 300 coladeras, ¿sí? Imaginen en los diferentes filtros que hay de la punta de los pies a la cabeza, ¿sí? Es un sistema de drenaje completo que nuestro organismo funciona. Y por ende, se puede obturar en cualquiera de los espacios. Hay sitios más comunes. El más común son los brazos, ¿sí? Las axilas, el cuello. Después las piernas.
el linfedema va a estar entonces asociado a que puedas tener obstruidos los ganglios, que te los quiten. Cuando te quitan los ganglios, por ejemplo, cuando se hace una mastectomía con la disección de la axila, lo que pasa es que tú cancelas el sistema de drenaje profundo de nuestro organismo. Tenemos un sistema de drenaje profundo y un sistema de drenaje superficial. Entonces, cuando tú retiras, digamos, 10, 15, 20, 25, 30 ganglios en una cirugía de mama, tú estás quitando probablemente el 70, el 80, el 90% del sistema linfático de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que los restos, el resto del tejido linfático no alcanza para poder hacer el drenaje de la cantidad de líquido que regularmente fluye por ahí, porque eso no se modifica. Justamente estas medidas de prevención y de terapia van enfocadas a que tú revitalices tu sistema linfático mediante la producción de nuevos vasos linfáticos de neoformación que te permitan poder sustituir una función, ya que el organismo es capaz de poderlos regenerar por lo menos en un porcentaje importante. Y cuando tienes ya ese problema, ¿a dónde se va todo ese líquido? O normalmente, más bien, empiezo por saber cómo sacas todo eso. El sistema, bueno, todo ese drenaje, ¿por dónde sale normalmente? Cuando tienes una tapadura completa, simplemente el problema es ese, no sale, no se va, se estanca, ¿sí? Y como tú decías, con el símil del charco, ¿qué pasa con un charco que está 2 días, 3 días, 4 días? Se empiezan a juntar los mosquitos, se empiezan a juntar las pestilencias, las bacterias, se contamina todo y se vuelve eso asco. Pues eso pasa con tu brazo, ¿sí? Porque no se va a ninguna parte. De a poco fluye a través del sistema superficial. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que favorecer ese retorno mediante cierto tipo de medidas terapéuticas cuando ya está instaurado, en donde hay mangas compresoras, bandas específicas para poderlo mover. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tú vas a apretar, por ejemplo, tu brazo generalmente de la parte de abajo del codo hacia la parte del hombro, y lo que vas a hacer es favorecer que ese sistema superficial que sí existe expanda y que mediante una serie de ejercicios tú puedas en un momento dado crear nuevos vasos linfáticos que permitan hacer el retorno. Eso es precisamente lo que hay que hacer. A lo que yo me refería es todavía no hablando del linfedema, de que no tenemos ese problema. Normalmente, ¿por dónde se desechan todas esas toxinas? Ya sabemos que tenemos ese sistema de drenaje, pero ¿por dónde sale? Ok. Ese sistema de drenaje, que repito que viene de la punta de los pies hacia arriba, termina en una cisterna magna, que es el sistema de drenaje linfático. Tenemos una estación en la parte central del abdomen, hacia la parte de atrás, en el retroperitoneo. Tenemos una cisterna en el mediastino, que es el espacio que hay entre el corazón y los pulmones, y finalmente desemboca a raíz a la parte infraclavicular del lado izquierdo, donde está el sistema, vamos a decir, la presa, ¿sí? La presa de reciclaje. Ahí, en esa cisterna, se redistribuye, se pasa a otros espacios y los desechos se van ¿por dónde? Pues por la orina y por el excremento. Hay un paso de estas toxinas. ¿El sudor también? ¿En el sudor también o en el sudor no? No, en el sudor no. Tú sudas a través de las glándulas sudoríparas de tu organismo, la piel permite esa permeación de sudor y sale por la piel. ¿Sí? Entonces, es otra de las fuentes de eliminación del organismo. Algunos desechos tóxicos sí pueden salir por sudor, claro que pueden salir por sudor, pero no son capaces de movilizar líquido de una parte a la otra. O sea que es un sistema que recicla todo eso que se va acumulando y ya es como si lo separara y ya lo que de plano no sirve va para afuera. Así es. Es un sistema de depuración tal y como sucede con el drenaje de nuestra ciudad. Por eso puse ese ejemplo. Y es curioso porque desde que estás en la escuela primaria, pues nunca te hablan de ese sistema y es tan importante porque es el sistema que te limpia. ¿Sí? ¿No? ¿Qué te enseñan? Vaso en azul, vena. En rojo, arteria. Y punto. Y no, espérame. De hecho, hay una neumotecnia en medicina que se dice vena, arteria, ¿sí? Nervio y una L chiquita que es linfático. Van en el orden que van: vena, arteria, nervio y linfático.
bundle, ¿sí? Ese es un orden anatómico y cada uno de esos tiene sus funciones. Pues estamos hablando esta tarde sobre el sistema linfático, porque pues el próximo 6 de marzo es el Día Mundial del Linfedema y queremos ver cómo esto afecta a los pacientes con cáncer y por qué tenemos que hablar de la importancia que tiene la prevención de este padecimiento. Así es que quédese con nosotros, estamos en Sintoniza Sin Fronteras, Prevención en Acción. Oncotips. Realiza ejercicio físico de forma sistemática. La actividad física recomendada consiste en caminar a paso ligero 6 kilómetros por hora 3 veces por semana como mínimo, o realizar ejercicios aeróbicos al menos 20 minutos diarios. Los trajines domésticos o andar agitado de forma cotidiana no es una forma de realizar actividad física. Estas actividades crean cansancio y agotamiento y no sustituyen a la actividad física sistemática. Oncotips. Consume frutas y verduras frescas de hojas verdes y vegetales de colores verdes y rojos. Estos son ricos en sustancias antioxidantes como los carotenos. Sugerimos comer 2 o 3 piezas de fruta y al menos una buena ensalada diariamente, equivalente a una ingestión entre 400 y 800 gramos por día. Continuamos en Prevención en Acción, el programa de Pro-Oncología y Calidad de Vida, platicando en esta primera parte con el doctor Homero Fuentes de la Peña, oncólogo médico, sobre el tema del linfedema. Y me gustaría platicarles un poquito en relación a por qué se conmemora este día, y les comentaba que desde el 2013 tomó fuerza el movimiento a nivel mundial, sobre todo de pacientes que han tenido este problema, sobre todo se da relacionado a después de las cirugías que han tenido que vivir. Y se hizo un congreso internacional de linfología que determinó que cada 6 de marzo pues se tenía que crear conciencia para celebrar el Día Mundial del Linfedema y para darle a entender a la gente pues que no es cualquier cosa, que sobre todo a los especialistas en oncología, y digo cirujanos y cirujanos oncólogos y radiooncólogos, pues que lo deben de considerar para tener el cuidado en la prevención con las pacientes, porque generalmente, como les decíamos, se asocia más al postquirúrgico y cuando tienen alguna radioterapia. Todavía tenemos mucha información que proporcionar, sobre todo en el sector salud, porque hay muchas personas, especialistas, que no saben de la importancia que tiene el tema de la prevención. Y a mí me gustaría preguntarle al doctor, él en su consulta, que tiene pues tantas pacientes, sobre todo de cáncer de mama, ¿qué tan frecuente es este problema? Y qué tan frecuente, es la segunda pregunta, es que se les dé la información para que puedan prevenirlo. La primera pregunta es que en México, como en el resto del mundo, la incidencia es muy semejante, ya que las causas son las mismas. Se estima que aproximadamente un 10% de las pacientes sometidas a cirugía
de mama y axila, particularmente cuando la cirugía de axila es completa, hay 3 niveles de disección, primero, segundo y tercero, según sea la necesidad. Obviamente, a mayor resección de ganglios, mayor posibilidad, y es un 10% de las pacientes las que presentan un linfedema residual. Eso es la primera pregunta. La segunda pregunta es que para mí, de manera absolutamente inexplicable, por parte de los cirujanos y por parte de los radiooncólogos, que lo ves menos frecuente, pero lo ves. Yo creo que menos del 5% de los pacientes son informados y son, sobre todo, preparados para que el linfedema tenga muchas menos posibilidades de presentarse, ya que existen programas claros de prevención y de reducción del riesgo del linfedema. Está estrictamente relacionado, uno, con la anatomía de cada persona, con la habilidad del cirujano para la resección ganglionar y con el proceso de rehabilitación preoperatoria y posoperatoria para que tú reduzcas, uno, la presencia, o dos, en su defecto, la magnitud del linfedema. Doctor, tú nos hablas mucho de los ganglios. ¿Qué función tienen los ganglios? ¿Para qué sirven? Y hablas también de que a veces en algunas cirugías se les quitan todos los ganglios, a veces no se les quitan, a veces sí se les quitan. ¿De qué depende eso? Ok. Probablemente les suene el término que nosotros los oncólogos y los hematólogos manejamos con mucha frecuencia, que se llama linfoma, ¿sí? El linfoma es un cáncer del sistema linfático. Los ganglios son los sitios de los relevos o de las estaciones. Hace rato puse la analogía del sistema linfático con el sistema de drenaje. Ahora déjeme ponerle un ejemplo diferente. El metro, por ejemplo. Cada ganglio es una estación de una red. Eso es básicamente. Sirven más allá del transporte de la linfa, que es una función evidente, sirven para muchísimas cosas. Fíjese, se llaman el sistema linfático y por ahí sale el término linfoma y linfocitos, por ejemplo, y linfocinas. Juegan un papel determinante en la inmunidad, en el sistema inmunológico de los seres humanos. Es decir, más allá de su función de transporte, tienen un papel trascendente en el proceso de lo que se llama la inmunidad celular, mediada por específicamente unos organelos que se llaman linfocitos T. Es decir, son órganos muy trascendentes. Como es una red linfática, desde el punto de vista inmunológico, si tú retiraras, no sé, el 2% del sistema linfático, no impactaría porque tienes el 98% de tu función inmunitaria, pero sí importaría el transporte local de estas partes. Es preferible, siempre que esto sea técnicamente posible, que cuando tú haces una cirugía de mama, se intente hacer una disección baja de axila. Y aquí entra el tema de algo que también seguramente han escuchado, que es la búsqueda del ganglio centinela. Cuando se hace una prueba de ganglio centinela, lo que se inyecta es un colorante, que ya sea azul de metileno o azul de Prusia, que pinta de azul la zona del trayecto linfático. Tú lo pones en una parte cercana de la axila, se pinta ese trayecto por el sistema linfático y entonces los ganglios que están afectados se van a pintar de azul y te van a decir que ese ganglio debe ser retirado porque está afectado. O bien te va a contraindicar un procedimiento quirúrgico de inicio. ¿Qué son los ganglios? Pues son estas estaciones que tienen funciones específicas en la inmunidad, funciones específicas en el transporte y que los clínicos, por eso los oncólogos revisamos mucho los ganglios, son el principal asiento o el primer asiento de las metástasis. Es el primer sitio a donde el tumor en su drenaje lleva a las células tumorales. Esa es la primera vía de escape. Bueno, y aprovechando la consulta, ¿es recomendable que cuando una mujer tiene cáncer de mama solicite que se le haga esa prueba de ganglio centinela? Definitivamente. Hoy día es un estándar el poder decir, ¿cuál es la ventaja? Mira, lo primero es que te va a decir que si tú tienes nivel 1, nivel 2 y nivel 3, por ejemplo, de ganglios, una cirugía reductora de axila es imposible. Primero.
Segundo, con mucha frecuencia te va a decir, no operes ahorita, usa primero un tratamiento para reducir la enfermedad que se llama neoadyuvante. Tercero, no es lo mismo que te quiten el primer nivel ganglionar, que te quiten los 2 primeros o que te quiten los 3 niveles ganglionares, porque tus posibilidades de linfedema son infinitamente mayores entre más tejido sacrifiquen. Entonces, si tú tienes la fortuna de tener un tumor pequeño, y esa es otra de las grandes ventajas de la detección oportuna, un tumor, vamos a decir, menor de 2 centímetros, la posibilidad de que tengas metástasis en los ganglios es baja, por supuesto, mucho más en el segundo y en el tercer nivel. Entonces, para eso te sirve el ganglio centinela, y el ganglio centinela es muy, pero muy importante. En otros países es un estándar. En México todavía se hace poco, exceptuando a los centros hospitalarios grandes. Y bueno, hablando ya de este tema de los ganglios, para cerrarlo, ¿tenemos ganglios en todas partes o dónde están? En todas partes. En todas partes. Tenemos ganglios de la punta de los pies a la cabeza. En algunos sitios son más abundantes, en algunos sitios son más notables, en otros lo son menos. Si tú te acuerdas como una exploración física como tal, y cuál es la revisión o el protocolo de revisión que hacemos los médicos, ¿dónde buscas la mayoría de los ganglios? Los buscas en las ingles, los buscas en las axilas y los buscas en el cuello. ¿Por qué? Porque son los sitios donde más a menudo existen. Claro que no puedes tocar los del mediastino, lo de la cisterna retroperitoneal o de la cisterna magna, ¿no? Que termina, como dije, en el lado izquierdo de nuestro cuello bajo, ¿no? Porque no son palpables. Pero todo el trayecto hay ganglios, absolutamente todo. Y entonces en esas zonas, por ejemplo, del cuello, de la axila, de la ingle, si vemos algún abultamiento, algo que está durito, tenemos que ir inmediatamente a consulta. ¿O cuál es la recomendación? ¿Nos debemos prevenir algo ahí? Aprovecho para decir qué onda con los ganglios. Ok, partimos de que ganglios tenemos todos. Anormal sería que no tuvieras ganglios, ¿ok? El problema es cómo están esos ganglios. Cuando un ganglio no supera los 3 centímetros de diámetro, cuando un ganglio no cambia su consistencia de ser una consistencia suave, blandita, y se vuelve una consistencia aulada como una pelota de racquetball, por ejemplo, o como una piedra, ¿sí? Mientras eso no suceda, ese ganglio puede estar en respuesta esencialmente a 4 cosas. Una, un proceso inflamatorio por el que tú estás pulsando porque a lo mejor tuviste un golpe. Y es normal que tu sistema inmunológico a través de los ganglios crezca. 2, infecciones de carácter viral, ¿okay?, que inflaman los ganglios como parte de este sistema de defensa. COVID mismo, Epstein-Barr, HPV, cualquier tipo de virus, herpes, cualquier tipo de virus que se presente. 3, infecciones. Clásico, la infección de la muela, ¿sí? Que se te hincha la muela, que traes infectada la muela y te sale un ganglio en el cuello. Esa es una reacción normal de tu organismo que está respondiendo a los gérmenes. Y 4, enfermedades tumorales propias del sistema linfático como la enfermedad de Hodgkin o los linfomas non-Hodgkin o metástasis ganglionares de algún tumor regularmente en la cercanía anatómica de esa zona hacia donde drena. Por eso los ganglios axilares son los más comunes en mama. Pero en etapas posteriores tú vas a ver ganglios, por ejemplo, en la cadena supraclavicular, o vas a ver ganglios en la cadena opuesta, del lado opuesto, o vas a ver ganglios a distancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una red, decía yo, el metro. Viajan por todo el sistema. Por eso una enfermedad linfática es una enfermedad sistémica. Son de las neoplasias líquidas. Digamos que la leucemia está en la sangre y los linfomas están en la linfa. Pero al fin del día son tumores malignos circulantes. Y entonces siempre tenemos también que estar vigilando ese tipo de abultamientos, sean malignos o no. Pues bueno, estamos platicando sobre el linfedema y vamos a empezar a hablar un poquito de prevención y de tratamiento después de este corte, porque se une a nuestra charla la especialista Ángeles Valencia Cabuto, que es experta en el manejo del linfedema. Continuamos.
Oncotips Cáncer de colon. Se estima que el 47% de los casos de cáncer de colon podría prevenirse aumentando los factores protectores y disminuyendo los factores de riesgo. Todo lo que aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer se llama factor de riesgo, y todo lo que disminuye esta probabilidad se conoce como factor protector. Los siguientes factores incrementan el riesgo de cáncer colorectal. Edad. El riesgo de cáncer colorectal aumenta a partir de los 50 años. Antecedentes familiares. Tener familiares cercanos que hayan sufrido de cáncer colorectal puede duplicar el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Antecedentes personales de pólipos o enfermedad inflamatoria intestinal. Consumo de alcohol, tabaquismo, sobrepeso u obesidad. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips Cáncer de colon. Se estima que el 47% de los casos de cáncer de colon podría prevenirse aumentando los factores protectores y disminuyendo los factores de riesgo. Todo lo que aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer se llama factor de riesgo, y todo lo que disminuye esta probabilidad se conoce. Oncotips Cáncer de colon. Para reducir los riesgos de tener cáncer de colon, es importante que controles tu peso. Lleva una vida físicamente activa y limita el tiempo que pasas sentado. Lleva una dieta saludable rica en cereales, legumbres, verduras y frutas. Reduce el consumo de alimentos ricos en calorías, azúcar y grasa, así como las bebidas azucaradas. Evita comer carne procesada y limita el consumo de carne roja y alimentos ricos en sal. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips Cáncer de colon. Para reducir los riesgos. Prevención en Acción, el programa de Prooncología y Calidad de Vida, ProOncavi, y agradecemos que la licenciada en Terapia Física Ángeles Valencia Cabuto, quien además es especialista en linfedema, pues se haya unido a esta charla para ver ya la parte técnica en relación a la prevención del linfedema y a cómo debe ser tratado. Y pues a que nos platique un poquito de su experiencia en relación a cómo ha ido evolucionando, digamos, el tema de la información, porque ya habíamos platicado con ella en otros momentos y nos decía que a veces es muy frustrante que el personal médico no dé la información adecuada a las pacientes y que cuando a ella le toca atenderlas, pues que ya llegan a veces muy dañadas, llegan sin información, llegan tarde o a veces ni llegan. Y pues aquí quiero hacer hincapié en que ella es de las pocas especialistas que tenemos, si no es que de las únicas, aquí en Baja California, en este tema del linfedema. Así es que gracias, Ángeles, por estar con nosotros. Muy buenas tardes y adelante. Platícanos. Muchas gracias por la invitación. Y sí, exacto, hay desgraciadamente muy poca información, muy pocas especialistas en el tema, pero sí es muy importante hablar de las secuelas físicas del cáncer, enfocándonos un poquito más en el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque pues la mayoría se pueden prevenir o incluso se pueden tratar para evitar llegar a complicaciones. La secuela física más recurrente, en este caso, pues como mencionaban, es el linfedema. Previo, hace unos años, estaba del 20 al 30%. Ahorita ya está subiendo el índice al 40%, está llegando casi al 50%, ya es mucho el porcentaje de pacientes que llegan a estar afectadas. Y lo importante creo que aquí es la información. ¿Por qué? Porque el linfedema se puede prevenir y es totalmente tratable. También hay tratamientos, obviamente por especialistas en el área. Y pues es importante saber que paciente que tuvo cáncer de mama
que tuvo radioterapia también, la cirugía, disección de ganglios, ya es un factor de riesgo y puede desencadenar el linfedema. ¿Cómo lo podríamos prevenir? Ok, muy importante saber, principalmente saber que si tenemos estos dos factores de riesgo, la disección de ganglios y la radioterapia, puede desencadenar el linfedema. ¿Cómo se puede prevenir? Hay 3 contraindicaciones, 3 cositas que son ley en la paciente para poder prevenir el linfedema, o en casos de que ya tenga el linfedema, poder evitar que se complique o que llegue a otros niveles. El primero es el no calor en el área del brazo. Con no calor me refiero a compresas frías o calientes directamente en el brazo, jacuzzis, temazcales, aunque digan las pacientes que meten el cuerpo y el brazo no, es lo mismo. Tampoco cremas para el dolor muscular que generen frío o calor, eso está prohibido. No cargar más de 5 kilos, muy importante. Y por último, no masajes. Con no masajes me refiero a masajes relajantes. Si a la paciente le regalaron un masaje relajante en su cumpleaños, simplemente que no le toquen ni el brazo ni el área de atrás del brazo, porque estas 3 cosas van a generar aumento de la circulación en la zona. Si aumenta la circulación, aumenta el metabolismo, lo que quiere decir que van a aumentar los desechos. Y el cuerpo, ya que no tenemos todos esos ganglios, ya no tiene la misma facilidad para eliminarlos, y lo único que va a pasar, se van a quedar en el brazo provocando más inflamación. Esas 3 cosas son esenciales, no hacerlas, y cuidar el brazo. ¿Para qué? Para evitar desarrollar el linfedema, o en su caso que empeore el linfedema. Otra cosa muy importante, disculpe, es el uso de la manga. Una manga adecuada dependiendo el tipo de paciente, la compresión, la medida, y recordar que no siempre a primera instancia se tiene que poner la manga. Siempre tiene que ir primero a valoración, en donde les van a indicar si ya puede utilizar la manga o es necesario previo un tratamiento al utilizarla. Se ha hablado a veces de que es necesario que incluso antes de la cirugía se compren ya su manga, y que cuando entren a la cirugía hasta vayan con la manga. ¿Esto se recomienda? Claro que sí se recomienda, porque aparte que informamos a la paciente, estamos ya preparando al cuerpo, y como tal cualquier cirugía va a provocar una inflamación, y ya utilizar la manga le va a ayudar a esa desinflamación y evitar un linfedema. Se habla ahorita, o más bien tú estás hablando del brazo, porque estamos haciendo referencia generalmente a mujeres con cáncer de mama que han tenido la cirugía. Pero ¿hay algún otro tipo de paciente oncológico que requiera en otra parte del cuerpo también esos cuidados? Sí, otro tipo de cáncer muy recurrente es el cáncer cervicuterino y cáncer de próstata, en donde el linfedema se llega a desarrollar en miembro inferior, en piernas. ¿Y ahí también puede haber algo elástico, así como la manga? Sí, ahí es una calcetín elástico o media elástica, ya dependiendo del caso, pero sí hay prendas de compresión para miembro inferior también. Y serían igual los mismos cuidados. O sea, sería no exponer al calor la parte afectada, no cargar cosas pesadas. ¿Y qué pasa con esos famosos masajes linfáticos que por donde quiera te los encuentras? Claro, el drenaje linfático ayuda en estos casos. De hecho, es parte del tratamiento que se le da a las pacientes con linfedema. ¿Por qué? Porque estimula el sistema linfático a poder eliminar y a que sea más rápido, por así decirlo. ¿Qué pasa con los drenajes linfáticos ahorita que se pusieron también muy de moda? Pues se podría decir que existen 2 drenajes linfáticos. El drenaje linfático con fin un poquito más estético, relajante, en el cual se puede aplicar en un spa, lo puede aplicar la vecinita, y el drenaje linfático enfocado en el área oncológica. Porque este drenaje linfático, aparte que es importante que lo realice un profesional de la salud, que sea base de la anatomía del cuerpo, el drenaje linfático oncológico va a tener
como función o como base las anastomosis, que quiere decir la conexión entre un lado y otro. Un ejemplo, si paciente tenemos linfedema en el brazo izquierdo, lo que vamos a intentar hacer es pasar la linfa hacia los otros ganglios para ayudarlos a esa eliminación y que pueda ayudar a reducir el linfedema. Es por ello que sí es muy diferente. Son diferentes técnicas también, pero sí es necesario conocer la anatomía del cuerpo y que sea por un profesional de la salud en el caso de específico del linfedema. Te lo pregunto porque en ocasiones, si tú ves masaje linfático, pues te metes, ¿no? Una persona que tenga esta afectación puede entrar y puede resultarle peor, ¿no? Exacto, ¿por qué? Porque realmente va a ser con fin relajante, va a ser un masaje y hay que recordar que el masaje está contraindicado. Doctor, ¿algo que quieras comentar? Mencionaba Ángeles, con toda la razón, porque los pocos que piensan en la medicina, como dije hace un rato, de manera inexplicable en el linfedema, menos piensan todavía en el linfedema de las extremidades inferiores. Y esto se da en situaciones obturatrices, básicamente del hueco pélvico, como tú mencionabas, Ángeles, el cervicuterino, el cáncer prostático, las lesiones de piso de pelvis en diferentes modalidades. Pero también hay algunos procedimientos médicos que utilizan la resección del sistema linfático de las piernas. Y ejemplo típico podría ser el melanoma, ¿sí? Un tumor oscuro de piel que generalmente va acompañado de la resección y de la remoción del sistema linfático de una extremidad inferior. Obviamente, por la dimensión de la pierna, por el grosor de la pierna, el problema puede ser sumamente grave, sumamente incapacitante, y es de la misma manera prevenible, reducible, si tomamos en cuenta algunas situaciones. Yo lo que quiero apuntar y quiero preguntarte, Ángeles, es esto. Yo creo que el linfedema, todos los médicos, al menos los que estamos en este especial, lo sabemos. Mi pregunta es, ¿a qué atribuyes esa falta de sensibilidad para poder preparar a una paciente que va a ser sometida a una mastectomía con disección axilar, a que no preparen a esa mujer? Porque yo no lo termino de entender. Yo creo, y en la práctica, y esto lo hago porque veo 1000 consultas de mama por año hace 31 años ya, y veo que el 5% o menos les hablan del linfedema. ¿Por qué no antes? ¿Por qué se esperan a que el linfedema esté presente? No lo sé, no lo entiendo. Pero obviamente la paciente tiene que estar informada para poderlo solicitar. ¿A qué lo atribuyes? Exacto. Pues aquí yo pienso que ya depende de los doctores, en el caso de que pues hay doctores que su enfoque es totalmente el cáncer y ya no se fijan como en la calidad de vida de la paciente que ya viene después en las secuelas físicas, no se le da mucho enfoque. Igual también los medios de comunicación, creo que el enfoque es completamente al tratamiento oncológico, le dio cáncer, pero no se enfocan, ok, me dio cáncer, estoy en tratamiento, pero ¿qué sigue? ¿Cómo voy a tener una mejor calidad de vida? Después de ese tratamiento, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? Creo que no está como esa parte, está un poco perdida y es por ello que pues no hay información, no te informan, oye, ¿sabes qué? Sí vas a tener esta cirugía y después de esto es muy posible que vayas a tener limitación de movimiento, que vayas a tener hipersensibilidad de la zona, que vayas a tener un posible linfedema. Creo que es un poquito más el enfoque que se le da en el área oncológica, que falta ese escalón, el siguiente, la calidad de vida del paciente y las posibles secuelas. Pero fíjate, hay programas que tienen, por ejemplo, 6 semanas de preparación para una mastectomía, por ejemplo, ¿sí? En donde empiezan a usar una manga gástrica, en donde empiezan a hacer ejercicios de su brazo, en donde fortalecen la musculatura. ¿Banda gástrica dije? Sí, manga gástrica. ¿No? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué estás pensando? Quise decir manga de la extremidad. Si dije gástrica, se me fue el rollo, ¿sí? Es una manga para la extremidad superior o inferior. O sea, hay pacientes que son preparados, que es fortalecida su musculatura, que se propicia que el sistema linfático pueda tener una mejora desde antes. Sin embargo, no se hace.
Bueno, a veces ni siquiera hacen los movimientos para que la movilidad del brazo se pueda dar. ¿Por qué no hacerlo con linfedema? Insisto, no lo entiendo. Y yo creo que lo que dice Ángeles es eso, no enfocan eso, o sea, lo importante es la quimio, la cirugía, todo, lo demás no importa. Y no debería ser como parte del esquema de tratamiento, el que pues, si tienen o no tienen linfedema, o vayan a tener o no vayan a tener, parte del protocolo de seguimiento sea que antes de la cirugía vayan con una persona que sea especialista como Ángeles en linfedema. El Consenso Nacional de Mama así lo contempla. La norma oficial mexicana así lo contempla. El hecho es que no sucede. ¿Y cuál sería el paso? O sea, primero, ¿quién tiene que ver a la paciente y ya después quién y en qué momento llegan con ella? Regularmente, pacientes quirúrgicos los ven los cirujanos. Regularmente el radiooncólogo es un paciente referido por alguno de nosotros. Pero se supondría que el médico de primer contacto en la especialidad, que para fines quirúrgicos sería regularmente el cirujano oncólogo o el gineco-oncólogo en su defecto, podría ser él. Sin embargo, no se hace, por lo menos no se hace comúnmente. Sí he visto cirujanos que lo hacen. Ahí estaríamos hablando de prevención, porque claro, yo creo que si llegan contigo, tú puedes determinar si ya tiene el problema o le puedes dar las recomendaciones, Ángeles, para que no lo llegue a tener, porque estamos hablando de que no todo el mundo lo va a tener, ¿verdad? Exacto, sí, como dice el doctor, sería lo ideal pues trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque así preparas el cuerpo, también preparas a la persona con información, y la información muchas veces es la que previene muchas secuelas físicas, o igual también si la llega a desarrollar, saber a dónde dirigirse, porque me han tocado pacientes que sufren del linfedema y me dicen, ¿sabes qué? Ya van a varias personas con las que voy y nadie me puede tratar, no saben a dónde dirigirme. Y en este caso ya no fueron, el cirujano ni siquiera sabe que existe especialista en linfedema, porque también esa es la verdad. A veces es por ignorancia, yo no creo que todo el mundo sepa. ¿Cómo le puedes tú apoyar a una mujer que acaba de perder su mama y sus ganglios para que regrese lo más posible a una vida, entre comillas, normal? Uh-huh. Pues ahí se trabajaría pues en conjunto varias cosas, como principalmente la prevención del linfedema. Se le realiza primero a la paciente una valoración para saber si está en etapa preventiva, en etapa latente, o ya inicia a tener indicios que ya vamos a desarrollar el linfedema. Lo segundo, también algo muy importante, la movilidad. Empezar con la movilidad del cuerpo, del brazo, y poco a poco progresivamente ir avanzando y agarrando fuerza. También se trata la sensibilidad de la piel. ¿Por qué? Porque muchas veces después de cualquier cirugía pues están los dos polos de que la paciente no va a sentir o la paciente va a sentir demasiado y le molesta mucho utilizar la prótesis. También se trata de eso. Y poco a poco ayudamos en terapia física a que el paciente regrese a su vida diaria, a su vida cotidiana o incluso a su vida laboral. ¿Es verdad que en ocasiones hasta el piquete de un mosquito les puede causar problemas? Exacto, sí. ¿En serio? ¿Sí? Uh-huh. O sea, así de delicado es el abordaje. Por eso no se debe dejar pasar. Uh-huh. Sí, es delicado. Sí se tiene que tener muchos cuidados. Pero si es necesario, pues informarse y acudir con el especialista. Es común también, y quisiera agregar, es común que haya, por ejemplo, hay que evitar la canalización del lado operado, por ejemplo. Y es curioso que hay gente que ni siquiera se fija de qué lado es la mastectomía y donde caiga, donde esté buena la vena, vámonos. No se debe tocar un brazo con cirugía de axila. Exacto, es lo que siempre les digo a mis pacientes, incluso ni siquiera tomar la presión está contraindicado. Y sí me han tocado pacientes que dicen, ¿sabes qué? Es que yo les digo a las enfermeras y se ponen a veces tercas que quieren ese brazo porque es más fácil canalizar X y Y. Yo sí les digo, tienen que educar, va a haber personal de la salud que incluso no va a saber sobre el linfedema, así que pues ya es de su parte, ustedes como pacientes ya saben y se tienen que cuidar el brazo. Porque sí me han tocado pacientes
que están en etapa preventiva, no tienen ningún problema con el brazo, le sacan sangre y al tiempo, a los días empiezan a desarrollar inflamación, empiezan a desarrollar el linfedema. O sea, así de delicado es, que ni te pueden sacar sangre, no te pueden tomar la presión ya en ese brazo, no te pueden poner ahí ninguna venoclisis, nada. Exacto. Y eso, pues no es del conocimiento común. Sí, doctor. Ojo, eso no quiere decir que a todas las que les hagan eso les va a pasar, ¿sí? Probablemente muchas veces no pase, pero tú nunca sabes a quién le va a pasar y a quién no. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Evita riesgos. Nuevamente, sí. Prevención primaria. Si puede pasar, no lo hagas. No expongas a alguien a que le pueda pasar algo por una conducta irresponsable. Claro. Exacto. Como dice el doctor, es muy importante saber y pues evitar exponerse, porque si llegan pacientitas, oye, yo antes hacía eso y no había problema, pues sí, a lo mejor la probabilidad depende de cada persona, los factores y todo, pero pues simplemente evitarlo, ¿para qué tomar el riesgo? Pues estamos por concluir el programa, no sé si quieran dar algún mensaje final para la gente que nos está escuchando. Ángeles. Pues a cuidarse, muy importante. Ya están viendo que información sobre el linfedema, que se puede prevenir si ya tienen el diagnóstico o ya comenzaron con el tratamiento o aún no lo comienzan. Es importante acudir a consulta con un fisioterapeuta especializado en el área para prevenirlo y pues evitar complicaciones y también evitar las secuelas físicas que se van a desencadenar. Doctor. Yo el mensaje sería el siguiente. Si tú, por la razón que fuera, fuiste sometida a una cirugía de axila en el caso de cáncer de mama, o cualquier otro procedimiento, como dije, del sistema linfático en cualquier otra parte de tu organismo, tienes que tener el presente que puede haber linfedema secundario, que es terriblemente deteriorante de la calidad de vida de las personas y que por otro lado es prevenible en la enorme mayoría de las ocasiones y es tratable en todas. No permitas que esto llegue a etapas donde es intratable. Me ha tocado ver casos espantosos del linfedema, donde, repito, puede tener el grosor de una o incluso de las dos piernas con elefantiasis espantosa de los brazos. La vida se vuelve muy complicada cuando eso sucede. No tienes por qué llegar a esos extremos. Ángeles, si alguien quiere contactarte, ¿a través de qué medio se puede hacer? Claro, a través del WhatsApp, si me quiere enviar un mensajito, mi número es 664-130-6963. A través de Instagram me pueden encontrar como fisio.cabuto y en Facebook me pueden encontrar como Fisioterapia Laboral y Preventiva. De todos modos, ya saben que si nos mandan a nosotros la solicitud de esta información, con mucho gusto se las podemos proporcionar, tanto de la licenciada Ángeles Valencia Cabuto como de todos los especialistas que afortunadamente nos acompañan cada semana para brindar a ustedes información. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Ángeles. Gracias, doctor Homero. Bye.